tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde tú estés y nos escuches. Recuerda, este programa lo escuchas en directo o te lo llevas puesto con nuestro podcast a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos un programa reivindicativo y social, con una invitada que nos hablará sobre los conflictos de una guerra y los impactos profundos y devastadores que acarrean a la sociedad. Estos efectos pueden ser reveladores para crear conciencia sobre los conflictos armados y sus consecuencias. En el siglo XXI es fundamental destacar la importancia de la paz, ya que vivimos en un mundo globalizado, donde los efectos de la guerra no solo afectan a las áreas de conflicto, sino que también tienen repercusiones globales. Bienvenidas al Presente se llama Mujer, un programa magazine tan contradictorio como cierto. Saludos de quien nos habla, María José Segura. Nuestra invitada de hoy, Sor Lucía Caram, una monja de origen argentino, residente en España desde hace 21 años, que pertenece a la Orden Dominicana Contemplativa. Además, es activista social de izquierdas, presentadora de televisión y cocinera. Nació en una familia tucumana, tradicional del Opus Dei, y es la quinta de 7 hermanos. Su activismo y su participación como tertuliana en diferentes programas la han colocado en el centro de la polémica. Ha recibido diversos premios en su trayectoria, como el Premio Memorial Juan XXIII para la Paz por su labor en ONGs. Bienvenida, Sor Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de tenerla en el programa. La verdad es que es un honor tener en el programa del Presente se llama Mujer a Sor Lucía Caram con todo lo que nos tiene que contar y lo que nos tiene que explicar de su vida, de su trayectoria y del presente. Tenemos un tema muy candente, pero antes nos gustaría conocerla un poquito como persona. ¿Qué hay detrás de este hábito y cómo fueron sus inicios y cómo llegó a él? Bueno, yo creo que la previa es el haber nacido en una familia en Tucumán, como dijiste. Soy la quinta de 7 hermanos, una familia de tradición cristiana, con profundas convicciones, en la que la fe se vivía con un compromiso social y en la que el Evangelio era, como si dijéramos, la norma de vida, no como un dogma y un principio, sino como un estilo de vida y como una capacidad de servicio, de fraternidad. Y esto es un poco lo que uno recibió en la familia, pude disfrutarlo, pude compartirlo con 7 hermanos. Yo siempre digo que lo mejor que me dieron mis padres fue la vida, la fe y los hermanos, ¿no? Claro. Y bueno, pues mi casa siempre parecía una casa de colonias y aprendíamos a compartir. Y yo creo que ahí está el inicio de todo, ¿no? El ver la figura de Jesús como uno que pasa por el mundo haciendo el bien, que se compadece de las multitudes, de la gente que sufría, que vive la compasión, que era la pasión compartida con el sufrimiento de los otros, y que decide hacer de su vida o de la vida de los otros su causa para que todo el mundo le merezca la pena vivir, ¿no? Bueno, pues ahí nace un poco mi vocación, el deseo de servir, y el encontrar en ese momento en Argentina la iglesia tenía una presencia muy significativa y un compromiso con los pobres realmente transformador, ¿no? Y ahí es cuando un poco decidí, bueno, pues vivir no a medias, sino dándolo todo y vivir entregando toda mi vida para dedicarme a ayudar a las personas. Esta es un poco la génesis de mi vocación. ¿En qué año se inició? ¿Qué edad tenía? Yo soy del año 66 y cuando tenía 17 años decidí irme al convento y entré cuando tenía 18 años. Ajá. O sea, tenías que ser mayor de edad. Tenía que ser mayor de edad. Cuando le dije a mis padres que entraba al convento, mis padres no lo entendieron, a pesar de ser muy religiosos. Ellos dicen que porque yo era muy anárquica y que a los 8 días me echarían del convento, ¿no? En lo que soy anárquica, tenía razón, pero era muy cabeza dura también, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues con poco a poco fui entrando y ellos también fueron poco a poco aceptando mi vocación y siempre me apoyaron después, una vez que ya di el paso y que me fui al convento, siempre me apoyaron, sabían que era una persona inquieta y que lo que me proponía intentaba siempre hasta el final, jugarme toda la fuerza a una sola carta, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me llevó y
empecé en una congregación de Argentina, en las monjas del colegio a las que yo iba, estudié teología, me trasladaron a Buenos Aires y después me pasé a la vida contemplativa dentro de la misma orden, ¿no? Estuve 5 años de monja de clausura, Wow. o sea, sin salir para nada, dedicada al silencio, a la oración, al estudio en Valencia. Y cuando terminé estos 5 años es cuando decidí venir a la comunidad de Manresa y ahí empezó una nueva etapa en mi vida, ¿no? Esos 5 años me sirvieron mucho, como un trabajo interior, como un trabajo de conocimiento del Evangelio, de disponibilidad, de búsqueda, y es lo que me mueve y lo que me sostiene también en la misión de lo que voy haciendo cada día, que voy descubriendo paso a paso en las necesidades que se presentan y que llaman a la puerta del monasterio. La verdad es que me sorprende estos 5 años como monja de clausura, una persona como usted que es tan activista, ¿no? Ha tenido que ser un trabajo interno muy importante. Sí, no me lo había propuesto, fue un tiempo muy duro, pero fue un tiempo para mí muy positivo. Yo creo que el problema de nuestra sociedad hoy es que vivimos muy acelerados y vivimos exiliados fuera de nosotros mismos, ¿no? Y tener estos tiempos de interiorización te hacen darte cuenta que la fe es mucho más que la iglesia y que el seguimiento de Jesús es mucho más que una religión. Es un estilo de vida, una forma de vivir la fraternidad, una forma de estar presente en el mundo y una forma de vivir lo que te dije antes, la compasión, que es la pasión compartida, ¿no? El haber recibido mucho y darte cuenta que no puedes soportar que haya gente a la que no le merezca la pena vivir, ¿no? Y esto es toda una aventura en la que me siento motivada, movilizada y a la que trato de dedicar toda mi vida. ¿Cuál fue su primera salida y su primera ayuda cuando decidió voy a empezar una primera etapa, como bien ha dicho, en Manresa? ¿Cómo salió y cómo se presentó al mundo? Bueno, yo durante mi tiempo de noviciado en Torrente, en Valencia, estos 5 años, me dediqué mucho al tema del estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la fe, de la teología, y el último año publiqué un libro que llamaba El Evangelio en Crucigramas, que era la forma de hacer que el mensaje llegara a la gente joven leyendo el Evangelio y después pudiendo tener pasatiempos, ¿no? Entonces ya en el momento en que yo llego a Manresa, se acababan de publicar y habían sido un éxito que desde luego se siguió publicando después durante mucho tiempo. Entonces ya empecé a tener una cierta presencia en los medios de comunicación, ¿no? Y ya empezó a ser también una presencia un poco conflictiva, porque había quienes no estaban de acuerdo con esto, ¿no? Recuerdo que el arzobispo de Toledo dijo que lo que yo acababa de hacer era frivolizar con el Evangelio, ¿no? Y ahí, bueno, había gente con sus pros y sus contras. Al poco tiempo de estar en Manresa, nos pidieron para hacer un encuentro interreligioso en el monasterio, en el que empezaba el tema esto de la globalización, la gente que empezaba a salir de sus países, aquí estaba el boom inmobiliario, el boom de la construcción, venía muchísima gente de diversos sitios y el rostro de las calles había cambiado. La facilidad para movilizarse hacía que, bueno, pues que se hablaran muchas lenguas y muchos colores y se viviera de una manera diferente en la sociedad, ¿no? Y ahí empezamos con un tema de diálogo interreligioso. Hicimos una plegaria en el monasterio, vino muchísima gente, pero muchísima gente. Esto era un convento de clausura y dentro de la clausura la gente no podía entrar, ¿no? Pero no entraba la gente, entonces la que era priora en ese momento, me acuerdo que llamó al obispo y le digo, ¿qué hago? Y él le dijo, abre las puertas para acoger a la gente, ¿no? Yo siempre digo que aquel día que se abrieron las puertas del convento para acoger a la gente de las diversas religiones que habían salido de sus países con su fe, con su Dios, con su decepción, porque gente que salía de sus países por la guerra, por la pobreza. Ese día la vida de la comunidad cambió, ¿no? Se puso un poco todo patas para arriba y empezamos un grupo de diálogo interreligioso, empezamos a trabajar con la comunidad musulmana que había en Manresa, que era bastante grande. Manresa fue el primer sitio del Estado español que se hicieron unas puertas abiertas en unas mezquitas. Y bueno, ahí empezó un poco el tema de una presencia que no todos entendían y un poco abrir las puertas del convento para salir y para acoger especialmente a los más pobres
después vino la crisis del año 2008, Sí. Empezamos a acoger también a la gente que quedaba fuera del sistema, la mayoría inmigrantes que habían sido ocupados y cuando interesó al sistema los utilizaban porque era necesario para la construcción y cuando vinieron las cosas mal, pues los tiraron. Fue un momento bastante duro en el que mucha gente, las hipotecas empezaron, la gente se había hipotecado, la gente empezaron los desahucios, que era una cosa que no conocíamos. Yo siempre digo que era un momento como el que nos habíamos subido en un tren de alta velocidad que nos conducía hacia el abismo, ¿no? Sí. Este tren de alta velocidad se armó una gran fiesta, ¿no? El consumo y un consumismo que nos había consumido a todos, la gente que demandaba, que pedía hipotecas y que se hipotecaba hasta el final, y llega un momento dado que el sistema no aguanta esto y este tren descarrila, y esto es la crisis del 2008. De repente nos encontramos en la puerta del convento, pero en la sociedad en todas partes, gente que vivía en un nivel de vida medio y alto, que de pronto pasa una situación de exclusión social, 2 sueldos que había en una casa, que queda uno o que no queda ninguno, gente que lo pierden todo, y en el convento empezamos a acoger a las personas, haciendo un banco de alimentos, primero en el locutorio del convento, haciendo un espacio más grande, y una cosa que pensamos que sería de unos meses o de un año, llevamos desde el año 2008, esto ha ido creciendo, hemos empezado con un albergue, con el banco de alimentos, seguimos con un albergue, esto continuó con un programa de infancia que está en 13 sitios de Cataluña, después fue acogida de refugiados, empezamos a acoger en el 2014-2015 gente de Ucrania, entraron en nuestra geografía mental y cordial los ucranianos, cuando empieza la guerra nos involucramos porque ya les conocíamos, y bueno, desde el practicar la proximidad, ponerte en la piel del otro, ponerle un nombre a la persona que sufre, esto crea un vínculo. Y la vida de uno se convierte, o sea, mi vida son vidas, es la vida de toda esta gente, ¿no? Claro. Y por ellos uno vive y por ellos uno trabaja y bueno, pues así empezó todo y así continúa. ¿Y cómo acabará? Lo más probable es que quién sabe. Lo que sí es cierto, Sor Lucía, que debió ser un gran qué y un gran paso y algo rompedor, ¿no? El abrir las puertas de un convento de clausura, porque no se había visto, como bien ha dicho antes, no se había visto nunca. No se había visto, no se entendía y todavía hay muchos que no lo entienden. Exacto. Pero en el momento en que nosotros decidimos dar el paso y que hay una comunidad, y esto yo creo que es muy importante, una comunidad de hermanas que vivimos la acogida de los más pobres, que vivimos toda esta realidad, desde el cariño real y protegiéndonos como comunidad, esto se convierte en una fortaleza, ¿no? Y entonces, a pesar de que no lo entendían, de que nos atacaban, de que dentro de la misma orden no se entendía, que me querían hacer callar, que las monjas de clausura y de vida contemplativa estaban para rezar, no para salir, mi presencia en los medios de comunicación incomodaba. En el momento que nosotros decidimos salirnos de una federación de monasterios y vivir un estilo de vida diferente con el apoyo del Papa Francisco, todas estas voces se terminaron acallando. ¿Por qué? Yo siempre digo que porque los pobres terminaron defendiéndonos. Claro. Porque la causa se conocía por los frutos, ¿no? Entonces, a veces, a mí me pasó que el general de los dominicos, un francés, que parecía que era muy sabio, me decía, sí, yo estoy de acuerdo con la obra que estás haciendo, pero no creo que la tenga que llevar una monja de clausura. Bueno, cayó por su propio, por la falta de peso su mismo argumento, ¿no? Lo importante es que se haga el bien y esto es una cosa que estaba creciendo y que estaba dando vida, ¿no? No fue fácil porque tus mismos hermanos en la orden no lo entendían, ¿no? Claro. Fue más fácil porque la comunidad lo vivía y porque cuando ves la necesidad de la gente te das cuenta, mira, que vayan hablando, pero los más pobres no pueden esperar, la guerra no puede esperar, las necesidades no pueden esperar. Y abrimos las puertas del convento y hay conventos en el que están semivacíos, 2 monjas, 3 monjas que se están muriendo, están deshabitados y aquí es una comunidad que está abierta, que hemos acogido gente de diversas nacionalidades, que tenemos un proyecto social impresionante y que lo único que hago es decirle a las otras comunidades que abran las puertas, que vivamos sin retener, que compartamos lo que somos y tenemos y que vamos a ver que esto tiene mucho más sentido, ¿no? A veces uno siente que es una voz en el desierto, pero no pretendo convencer a nadie. El que quiera sumarse, que se suma. Y el que no lo entienda, que no sea tóxico y que no ponga palos a la rueda. Efectivamente. Sor Lucía, ¿le molesta que le diga, que la describan, ¿no? Como una activista y polémica? ¿Le molesta? No, porque ya sé
A veces cuando hablas y no nadie se molesta, a lo mejor no has dicho nada, ¿no? Y a veces cuando hablas y alguno se molesta, a lo mejor es que, bueno, pues estás diciendo algo que se tiene que decir, alguien lo tenía que decir, ¿no? No me molesta. Yo cuando hay algo polémico no es por molestar, sino porque pienso de que hay que decir determinadas cosas, aunque molesten, ¿no? Y a veces sería más fácil callarse y vivir la hipocresía y tener dos caras, pero no soy capaz de eso, ¿no? Yo creo que mi vida son vidas y cuando se trata de defender los derechos de los más vulnerables, ellos no pueden esperar, ¿no? Entonces no se trata de que uno sea la voz de los que no tienen voz, sino de dejar que su voz pueda de alguna manera resonar y escucharse. Efectivamente. Usted, Sor Lucía, también es cocinera. Que esto no, me ha sorprendido mucho que sea cocinera. ¿Cómo llegó también a ser cocinera? Bueno, es muy fácil, muy sencillo. En mi casa éramos 7 hermanos y todos participábamos en todo, ¿no? Ujú. Tenía a mi abuela que era del Líbano, que cocinaba muy bien y siempre pues era la curiosidad por saber cómo cocinaba. Después había María, una señora que cocinaba en mi casa y que nos cuidaba de pequeños, porque éramos 7 hermanos, que ayudaba a mi mamá, que hacía las comidas criollas argentinas muy típicas, con quien yo tenía un gran cariño, pues también ella me enseñó a cocinar y mi mamá, ¿no? Entonces cuando entré al convento también un poco observar cómo era la cocina en Valencia, aquí en Manresa había 2 monjas mayores en la cocina que cocinaban también muy bien, y fue ir incorporando, metiéndome poco a poco en la cocina, y algunos días a la semana cocinaba, ¿no? Hasta que una vez me pidieron hacer un programa de televisión para Canal Cocina. Exacto. Dije que no tenía tiempo, y es verdad, no tenía tiempo. Y la persona que lleva el programa me dijo, mira, me han encargado que haga un programa, ya tenemos montado todo el plató, pero no encuentro monjas contemplativas que en esto me estoy jugando mi trabajo y no encuentro una monja, si tú consiguieras y no sé qué. Bueno, al final pues me convencieron, fui, estuve una semana grabando programas, después esto se pasó también por el canal Gourmet de América Latina, tuvo mucho éxito, tuvo mucho... Editorial Planeta publicó las recetas, después me pidieron que hiciera otro programa, ya dije que no. Ahí estaban todas las recetas que sabía de Ya mi está. tradición, de mis abuelos, de Argentina, y ya no había más, porque o me dedico a cocinar o me dedico a trabajar, ¿no? Y prefiero cocinar proyectos y los domingos sí que cocino en el convento siempre que estoy en casa. Y me gusta más que hacer las recetas que tenía, me gusta inventar, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo que más me gusta hacer, evidentemente, son los asados argentinos, que es con lo que más disfruto. Claro, wow, qué bueno. Bueno, Sor Lucía también hay que decir que es escritora, tiene muchos libros a sus espaldas. Uno de ellos lo ha estrenado esta semana pasada, que dice así, invitados a reconstruir. Voy a leer este prólogo que comenta que la guerra duele. La guerra me duele. Sus heridas han impactado en mi corazón y os aseguro que siento como un pueblo se desangra y muere, aunque está vivo y no deja de luchar. Incluso en aquellos que abandonados solo pueden gemir, implorando una paz o una tregua que no acaba de llegar. Por eso no puedo dejar de clamar y reclamar atención sobre ellos, porque están entre nosotros. Hemos abierto corredores humanitarios y ellos y ellas no son cifras, ni números, ni estadísticas, son personas. Por ellas, hoy en estas páginas, quiero recoger su recuerdo, su testimonio y también llamar la atención sobre todo lo que estamos haciendo desde aquí para ayudarles a reconstruir su esperanza. Este es un tema del que hemos hablado que era candente, que en la mesa, que es Ucrania, que usted está allí siempre en primera línea ayudándoles y que ha escrito este libro con sus vivencias. ¿Puede explicarnos el por qué y qué ha vivido en ese tiempo que ha estado allí? Bueno, el libro quiere ser en medio de la desgracia y de la desolación, quiere ser una invitación proactiva a la esperanza, por eso es invitados a reconstruir, Uh-huh. en un momento que todavía todo es destrucción, y el subtítulo es La guerra y la compasión, ¿no? Porque en medio de la guerra, que es lo peor, he podido ver cómo los voluntarios y la gente se ha movilizado y hemos podido llevar ayuda y salvar vidas, ¿no?
Entonces, en el libro un poco lo que explico es cómo surge esta inquietud de ir hacia Ucrania. Empieza con la acogida hace muchos años de ucranianos que ya venían huyendo de la guerra, que ya entran en la geografía de tu mente y de tu corazón porque ya les conoces, y cuando empieza la guerra te das cuenta de que no es una guerra más, sino que es una guerra en Europa muy cerca y que además está afectando a los padres, a los hermanos, a los hijos de tus amigos, de gente que conoces, de gente que has acogido, de gente que han tenido que estar como refugiados, de gente que ha tenido que vivir la marginación, porque en los primeros años de la guerra en España no se reconocía el estado de refugiados, de los que huían de la guerra de Ucrania. Entonces explico un poco los latidos de mi corazón en este inicio de la guerra y cómo el clamor de ellos para que les ayudemos me moviliza a ir a la frontera, primero de Moldavia, después de Rumanía, después de Polonia, a buscar personas para darles una oportunidad, ¿no? Y cuando los conoces y traes mujeres con niños, te das cuenta que no vas a recoger refugiados, que vas a acoger personas y que cada uno tiene una historia, tiene un sueño frustrado, tiene familiares que han perdido, tienen casas que han perdido y bueno, pasan a ser parte de tu vida, ¿no? Y cuando les escuchas y entran en tu vida y en tu corazón, entiendes lo que es realmente la guerra. A mí me tocó vivir la dictadura militar en Argentina y me marcó mucho lo que era la guerra, lo que era la guerrilla, lo que era el terrorismo en ese momento, ¿no? Y posiblemente por eso uno se vuelve también más sensible y entiende, pero esta guerra es una guerra muy cruenta, muy cruel, que está durando mucho tiempo y, como me decía un día un militar, a veces te dicen han muerto 200 personas y son cifras, pero detrás de cada una de esas personas hay un drama, hay una historia, y cuando ves y ellos mismos te lo explican, y un chaval de 18 años que le han amputado una pierna, y otro que te dice que está llamando a sus amigos que están en el frente y no le contestan, y esto quiere decir que se han muerto. Bueno, pues en el libro lo que intento es explicar cómo se gestó todo esto, cómo decidí coger la furgoneta y ponerme camino a Moldavia, cómo vi la realidad de las fronteras, el tráfico de personas, la cantidad de voluntarios que se movilizaban para intentar ayudar, cómo se iban organizando las mafias, pero cómo se iba organizando también la solidaridad de todo el mundo. Primero la solidaridad compulsiva de la gente, después poco a poco la fatiga mediática, la gente que empieza a retirarse, los ucranianos que empiezan a volver en un primer momento cuando salen a la desfavorida porque no sabían lo que estaba pasando y cuánto podía durar esto, se dan cuenta que sus familiares todavía no han ido al frente y quieren volver a estar al lado de ellos, pero nosotros acogimos, tenemos mucha gente que se han quedado, buscarles trabajo, abrimos corredores humanitarios, trajimos heridos, conocimos lo que es el drama de salir de un país sin una pauta médica, desesperados de dolor, buscando la morfina como fuera para calmarles el dolor hasta que llegaran aquí, poder hacer los tratamientos. Llevamos a salir a más de 80 heridos, trajimos unos 60 enfermos oncológicos, les estuvimos acompañando. Ellos mismos nos dijeron que mucha gente se moría en el frente o cuando había ataques por falta de ambulancias. Empezamos a enviar ambulancias. Primero enviamos una, después lanzamos un reto por TikTok para conseguir más ambulancias. En estos 2 años y poco más hemos enviado 130 ambulancias, hemos enviado pick-ups, nos pidieron un hospital de campaña. Porque también nos explicaron que un 40% de los heridos se mueren por falta de asistencia. Claro. Nos explicaron también que de 40 que van al frente vuelven 10 y de los 10, 4 están mutilados. Si tuvieran un hospital cercano, podrían salvarse, se podrían evitar mutilaciones, se podrían evitar secuelas que son para toda la vida, necesitan una asistencia inmediata. Todo esto lo aprendes cuando lo escuchas en el kilómetro cero, cuando son ellos los que te lo relatan y cuando no lo estás leyendo. Entonces he querido yo en el libro darles la voz, que sean ellos los que lo expliquen, dónde estaban cuando empezó la invasión, cómo se encontraron chicos de 18 y 19 años en el frente, cómo vivieron la gente de Bucha y de Irpin, estas imágenes dramáticas que nosotros vimos de las calles sembradas de cadáveres, cómo vimos que se destruyeron ciudades enteras, ¿no? Bueno, en el libro lo que intento es darle la voz y la palabra a ellos
para que de alguna manera no nos olvidemos, no les dejemos en el olvido. Yo creo que hoy el 85% de la ayuda humanitaria ha bajado. En el frente están 1 a 10 en hombres y en municiones. Ucrania es un pueblo que está siendo martirizado y que está, si no se defiende, desaparece. Pero además están defendiendo los valores democráticos y de la libertad y están defendiendo en sus fronteras también a Europa de la locura de un asesino y criminal como es Putin. Bueno, pues esto le doy la voz a las víctimas de esta guerra, que lo expliquen, que expliquen cómo lo han vivido su proceso de enfermedad, gente que de pronto están en una guerra y tienen un cáncer y no hay tratamiento y tienen que salir del país. Bueno, pues es una guerra, cómo lo viven los niños que han perdido sus padres, que han perdido todas sus referencias. Entonces el libro no es para intentar ser machacas y decir, es para intentar despertarnos y darnos cuenta de que la paz es muy frágil, Sí. de que hay un país que se está desangrando y que a la paz tenemos que cuidarla y construirla cada día en el kilómetro cero, si no llegamos tarde. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué mensaje, cuando está allí con ellos, con todas estas personas que están sufriendo esta guerra, que lleva realmente, como bien dice Sor Lucía Carán, mucho tiempo, ¿qué les podemos decir? O sea, ¿qué mensaje podemos decir lleno de esperanza para que sigan viviendo? Yo creo que es muy difícil. No sé qué mensaje se podría decir. Es difícil, pero ellos agradecen mucho la presencia y el que nos acordemos de ellos y el que expliquemos y el que hablemos, ¿no? Yo tengo aquí en casa en estos días a una mujer, Irina, de 50 años que tiene un cáncer y que está en su fase terminal. Y te pide que le hagan pruebas, pero no se le puede hacer nada, no hay ni ensayos clínicos, ¿no? Ya se ha probado absolutamente todo, ¿no? ¿Qué horizonte tiene para vivir, ¿no? Su familia está allá, sus hijos no pueden salir del país, una sensación de impotencia. Bueno, pues lo único que podemos hacer es darles cariño, estar al lado de ellos, intentar conectar con la familia, que de alguna manera sientan que no están solos. Queremos despertar un poco conciencias, que la gente se movilice para que sientan que ellos sienten que el mundo les ha olvidado, ¿no? Ellos se preguntan por qué al principio la gente se volcó y ahora ya nadie se acuerda de Ucrania. Si queremos, yo por ejemplo conozco bastante bien la realidad de Odessa porque he estado allá y porque estoy en contacto con ellos, ¿no? Cada día están teniendo ataques y cada día voy a buscar en la prensa y me cuesta encontrar las noticias reales de lo que está pasando. Hay como un silencio, ¿no? Tenemos muy poca memoria y por otra parte, cuando uno lo explica, es no para crear una sensación de alarma, pero sí cada día lo estamos viendo más claro. Tenemos una amenaza de guerra a la puerta. La ministra de Defensa lo está diciendo, que hay una alarma y un riesgo real de que en cualquier momento se pueda atacar cualquier país de la Unión Europea o de la OTAN. Hoy ya Putin lo ha dicho claramente que atacarán con armas nucleares a lo mejor los países fronterizos. Y cuando este loco lo dice, es capaz de hacerlo. Sí, ese es el tema, ese es el problema, que él es capaz de hacerlo, exacto. Yo creo que hay que ser capaces de movilizar y de ser una masa crítica fuerte para que los gobiernos se impliquen y se comprometan, sabiendo que a pesar de que hay que ayudar y que necesitan las armas, la salida tiene que ser una negociación pacífica, dialogada. ¿Cómo poder abrir una vía de diálogo? Porque la solución no será militar. Los grandes conflictos han encontrado un acuerdo en el que la gente ha terminado dialogando de alguna manera, ¿no? Entonces hay gente que te dice que no van a dialogar porque hay demasiados cadáveres, muchas vidas ya sobre la mesa, ¿no? Pero hay otros que te dicen no queremos la tierra, queremos la vida. Y otros que te dicen sí queremos la vida, pero no queremos vivir como esclavos de Putin. Entonces es entender qué es esto de la guerra, entender qué es esto de la paz que está herida, ponerte en la piel de ellos y decir, bueno, cada vida cuenta, ¿no? Y por poco que podamos hacer, bueno, pues entre todos podemos ir sumando. Y este es el gran reto, hacer que el mundo no se olvide de lo que está pasando, porque cuando hieren a uno nos están hiriendo a todos.
Esto es cierto. Además que realmente los conflictos pueden generar divisiones profundas en toda la sociedad, porque son tensiones que pueden ser étnicas, religiosas, políticas, que además persisten incluso una vez finalizado la guerra durante años. Sí, yo creo que cuando se acabe esta guerra, que no creo que sea pronto, No. será muy difícil curar las heridas del odio. Eh, yo digo que aprendí a entender lo que es el odio de los buenos, ¿no? Conozco a un hombre muy bueno que se llama Oleg, que le amputaron un brazo, que una mina le hizo volar su brazo cuando buscaba entre los escombros a su hijo de 16 años que murió. Por Dios. Encontró a su sobrina también, perdió toda su familia, su mujer tuvo que huir y huyó para Rusia y ha perdido el contacto con ella. Pues quiere ponerse bien para volver a luchar por su país, ¿no? Y cuando les escuchas que quiere que se mueran todos de una vez, les entiendes, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces decimos que la violencia engendra violencia, pero son corazones que están profundamente heridos. En mis últimos viajes he estado conviviendo mucho con niños huérfanos, ¿no? Y esta es otra trinchera muy grande, ¿no? Convivimos con niños de Sumi, una región que ha sido arrasada, niños que no tienen ni padre, ni madre, ni casa, ni ninguna referencia, niños que no sonríen. Esta es otra trinchera que es tremenda, ¿no? Niños que no sonríen. Bueno, ¿qué podemos hacer por ellos para darles una esperanza y un sentido de vida? Han quedado con la mirada perdida. El estrés postraumático que conocemos de los soldados, porque hay muchos que no se han muerto en el frente, pero hay un nivel muy alto de suicidios. De suicidio, tanto de los que han estado en el frente, como de aquellos que les han estado cuidando e intentando salvarles la vida. Lo que ellos han visto es increíble. Yo cada vez que voy visito los hospitales donde están los heridos, ¿no? Y allá ves lo que es la crueldad, cuerpos que han sido triturados deliberadamente. Y dices, ¿cómo es posible que los humanos seamos capaces de esto? Y somos capaces porque lo ves ahí. Y ves salas en las que está llena de jóvenes. Dices, ¿qué futuro les espera? O sea, no quieren vivir. Alguno te dice, no me pude matar porque no tenía fuerza ni siquiera para darme un disparo. ¿Cómo ayudarlos a recuperar el sentido de la vida, no? Y algunos lo pasa, ¿no? Tuvimos uno de los primeros heridos que trajimos, que la semana pasada me escribió, ha vuelto al frente, pero ahora está en un hospital, me preguntó cuándo iba a ir, que me quería ver. Bueno, ves que tienen una ilusión, que quieren trabajar, que no puede trabajar en la primera línea, que por lo menos está cuidando a los heridos porque él mismo había estado herido. Bueno, pues estar al lado de ellos y saber que estamos, ¿no? Hace un momento veía el Instagram de uno de los heridos que habíamos traído y que pensábamos que este chico no quería vivir, ¿no? Pues ahora ha vuelto, se ha curado aquí en España, ha tenido un bebé, me mandaba un mensaje, Ucrania tiene futuro porque tiene presente, voy a ser papá, bueno, ya he visto hoy la foto de su niño. Bueno, la vida ya continúa a pesar de las alarmas, de los bombardeos y de la amenaza que tienen. Bueno, supongo que esto es el grado de supervivencia que tienen dentro las personas, que hasta que no estás en este grado límite, no sale y no sabes el poder que tienes dentro de ti a nivel de sobrevivir. Sí, evidentemente, yo creo que la capacidad ni ellos mismos la sabían, ¿no? Ellos mismos han descubierto su capacidad, ves la madurez con la que están asumiendo la situación que están viviendo, jóvenes, 20, 21, 22 años, es impresionante, ¿no? Y también, bueno, ves cómo muchas mujeres han vuelto porque dicen que quieren estar al lado de sus héroes, ¿no? Y se están dejando la piel por intentar ayudarlos a hacer camuflajes para que no sean descubiertos, cómo están intentando hacer lo que necesitan para los hospitales y para los heridos, cómo trabajan para conseguir fondos para poder conseguirles, para que puedan tener una visión nocturna, porque van al frente y no tienen recursos. Lo que decía antes, en el frente están 1 a 10 en hombres y en municiones, pero en la ropa también, en el calzado también, es una situación muy, muy precaria. Bueno, ves que la gente se está reinventando, que se están arremangando, y después ves el dolor extremo de tantas mujeres que son las que van a sacar adelante el país.
Cuando paseas por las calles de Ucrania, hay ciudades como Kiev o Lviv que están súper pobladas porque la gente se ha desplazado de las zonas donde han sido los ataques, ¿no? Pero no ves hombres en la calle. Claro. Y no ves hombres en la calle porque tenían miedo de que te pueden parar en la calle y pedirte la documentación y convocarte, ¿no? Pero ahora la cosa ha cambiado, porque ahora ya ha salido una ley por la cual la gente que tiene entre 25 y 28 años tienen que presentarse forzosamente ya al ejército para ir al frente. Y los que tienen entre 18 y 60 años tienen que enviar la documentación para estar localizados por si los necesitan, ¿no? Wow. En este momento hay en España entrenándose civiles de 50 a 55 años que nunca en la vida han tocado un arma y que a lo mejor son herreros, carpinteros y que pueden servir para estar construyendo trincheras, o gente que puede ayudar con el manejo de los drones, ¿no? Informáticos. Bueno, pues toda esta gente está siendo movilizada en este momento. Entonces, además, vienen y van a otros países para que además les enseñen a utilizar armas, ¿no? Esto es cruel, ¿no? Muy cruel y aparte tiene un doble sentido, bajo mi punto de vista. Creo que es que esto nos dice que la guerra, como bien ha dicho antes Lucía, va a durar mucho más tiempo de lo que nos imaginamos. Sí, esta guerra va a ser muy larga. Esta guerra va a dejar muchas secuelas. La primera secuela que ya notas es vas por la calle y ves muchísimos mutilados. O sea, mucha gente que le falta las dos piernas, una pierna, un brazo, porque la gente lleva el casco, lleva el antibalas, entonces los miembros, las piernas y los brazos son más fáciles y más... También hay mucha gente que están tetraplégicos o cuadraplégicos por la onda expansiva. La onda expansiva afecta mucho el cráneo y provoca lesiones cerebrales y la columna, ¿no? Entonces no les ves ninguna herida, pero tienen heridas internas que, bueno, pues esto está devastando. Se ha perdido, yo creo que se han perdido 1 o 2 generaciones ya, ¿no? Hace poco me escribía un amigo y me decía, en mi pueblo ya no hay hombres y los pocos que hay están mutilados o enfermos. Esto es muy grave, muy triste y muy grave. Sí, triste, grave, durísimo. Uno siente también que es muy poco lo que puede hacer, pero yo creo que cada vida cuenta, ¿no? Hace unos meses estuve en Odessa, que es una ciudad preciosa que ahora la están atacando de forma sistemática. Estuve conviviendo con 150 jóvenes mutilados, ¿no? Cuando te mandan un mensaje y te dicen los médicos que los están ayudando a bajar al búnker, meter en un búnker 150 mutilados es muy complicado, y hacerlo un día y otro es complicado, ¿no? Y también irte a vivir en un centro en el que hay 250 niños huérfanos, esto es durísimo. 250 niños que no sonríen, que tienen la mirada perdida. Bueno, pues ahora hemos aceptado el reto de poderlos traer a descansar unos días a España. Traeremos 252 niños. Esto quería que nos lo contara porque, bueno, es el granito de arena que podemos aportar con estos niños. Cuéntenos cómo es estas, bueno, digámoslo, vacaciones para estos niños huérfanos. Sí, bueno, pues nosotros estamos ayudando mucho en tema de ayuda humanitaria, trabajamos mucho con la Guardia de Fronteras, llevamos ambulancias, pick-up para salvar a los heridos, material hospitalario, estamos terminando de construir un hospital de campaña. Y claro, después de visitar a los niños que estaban acogidos en un antiguo liceo militar, le pedí al jefe de la Guardia de Frontera, dije, bueno, pues nosotros te estamos ayudando, pero yo quisiera pedirte que me dejes que llevemos a los niños de vacaciones a España, ¿no? Claro, sacar 250 niños era todo un reto, ¿no? Total. Le pedí a la ministra de Defensa y la ministra de Defensa se implicó y bueno, nos empezamos a movilizar y bueno, en el mes de junio traeremos 252 niños, la mayoría no tienen ni padre ni madre, absolutamente ninguno tiene casa, todos vienen de unas zonas que han sido arrasadas y les vamos a ofrecer unos 10 días de vacaciones. Algunos dicen, y bueno, pero después tendrán que volver. Bueno, cuando nosotros vamos de vacaciones también tenemos que volver, pero ellos tienen derecho a tener un respiro. Por ejemplo, ahora en todo este tiempo les hemos mandado el programa y por lo menos tienen un horizonte, ¿no? Entran en la página de Portaventura, entran a ver Montserrat, miran en 3 dimensiones la Sagrada Familia, tienen toda una expectativa de lo que van a vivir dentro de un mes,
lo van a vivir, lo van a disfrutar, y la idea nuestra es que aquí puedan crear vínculos con determinadas personas también, para que tengan alguna referencia también cuando vuelvan, y para que tengan la oportunidad de ser niños también. Ahora ellos están encerrados en un sitio en el que además las alarmas suenan de forma constante, poco pueden salir a la calle, estudian en el mismo sitio, son niños a los que les han robado la infancia, les han robado el futuro, y queremos que puedan tener un presente un poco más alegre, que puedan ser niños. Efectivamente, y que puedan tener una pequeña ilusión, que es lo más importante, la ilusión. Una ilusión que te ayuda a seguir viviendo, ¿no? Y a seguir adelante. Sí, estamos nosotros muy ilusionados y sabemos que ellos también están ilusionados. Hemos estado en Portaventura conociendo la fundación que tienen, y también que nos han abierto las puertas para que puedan ir y disfrutar también de un día allá. Estarán también en el Parque Acuático de Lloret de Mar, tendrán mar y montaña, irán a Montserrat. Compartiremos con ellos la aventura, el descanso, el jugar, la pasión. Los llevaremos al Museo del Barça. Muy bien, Bueno, muy bien. intentaremos hacer que estén lo mejor posible, y yo creo que esto también nos ayudará a nosotros y a todos los que quieran implicarse a ser también mejores personas, a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos porque somos unos privilegiados, pero también a preguntarnos algo que el Papa dice en la presentación del libro, ¿no? Me gustaría que quien lea el libro o quien escuche esto que estoy diciendo se pregunte: ¿y yo qué puedo hacer para ayudar, no? Yo creo que nadie es tan pobre como para no poder ayudar en algo. Una sonrisa, un poco de tiempo, económicamente, con una actividad, bueno, yo creo que cuando uno ama, la imaginación y el amor son creativos. Siempre, es verdad, es verdad. Hablando del Papa Sor Lucía Caram, sabemos que he hablado varias veces con él. En este caso, ¿qué puede hacer el Papa? ¿Qué puede hacer esta Iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le dice? El Papa es el único líder mundial que cada semana está en todos sus mensajes recordando la tragedia de la guerra. El Papa desde el primer momento ha estado con un equipo de mediadores mediando por la liberación y el intercambio de presos. El Papa está trabajando mucho y ha conseguido el retorno de muchos niños que estaban secuestrados en Rusia. Y nos está animando bastante, a mí me está animando bastante cada vez que voy a visitar y a ir a encontrarme con los niños, a visitar a los heridos. Me ha ayudado y me ha animado mucho en todo el tema de la ayuda humanitaria, y él está movilizando mucho a la gente para que busquemos caminos hacia la paz, ¿no? Yo creo que es el líder mundial que más está involucrado en la causa de la paz. Le he visto llorar, le he visto muy conmovido, le veo muy preocupado por la realidad, y bueno, pues él nos anima a seguir, y la voluntad de él sería poder ir a Ucrania y a Rusia. Pero si uno de los países no le recibe, no puede ir a ninguno de los dos, ¿no? Claro. Y ahí está su oferta de poder ir, y la posibilidad de poder decir que puedan sacar lo que él dice, la bandera blanca, no como una rendición, sino como una petición de alto al fuego para dialogar. Eso sería muy interesante, y sería una de las vías para empezar a dialogar y que pudiera llegar el fin de la guerra. A mí me sigue sorprendiendo que, como he dicho también al principio, ¿no?, que en pleno siglo XXI no seamos capaces de parar una guerra así, que no deja de ser hoy por hoy pequeña, pero que se puede hacer muy grande. No solo no somos capaces de parar una guerra, sino estamos siendo capaces de crear una guerra mucho más grande. La guerra de Ucrania empezó siendo un conflicto territorial pequeño que se tenía que haber solucionado de manera diplomática, de manera política. La OTAN se puso a mostrar su musculatura haciendo entrenamientos en la frontera, despertando a la fiera, y esto significó tirar gasolina a un pequeño fuego y ahora un incendio que no se puede apagar. Inmediatamente surge el problema de Israel con Gaza, y los dos grandes bloques del mundo se están fortaleciendo, ¿no? ¿Quién con quién y contra quién, no? Y estamos en un momento en el que la paz a nivel mundial está herida de muerte. Las fábricas de armas
en este momento es el negocio más rentable que hay. Claro. El único problema que tienen es que les falta materia prima para poder producir todo lo que se está pidiendo en este momento. Los países de Europa están diciendo que dan dinero para que Ucrania pueda comprar las armas, pero las armas las tienen que empezar a fabricar porque los países de Europa y los Estados Unidos han comprado todas las armas que hay en el mercado y todas las que se están fabricando. Esto quiere decir que todos se están preparando para la guerra. Muchas veces hemos oído aquella frase que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Bueno, pues parece ser que se pretende que consigamos la paz armándonos hasta los dientes para defendernos, ¿no? Y estamos viendo lo que está significando la cantidad de muertes que se están dando no solo en las fronteras y en los sitios del conflicto que hay en Ucrania, sino los ataques sistemáticos que hay a la población civil. Esto es una guerra sin cuartel. En cualquier parte pueden disparar con estos misiles, con estas bombas de racimo, que lo que buscan es hacer cada vez más daño. Yo he visto estas bombas de racimo que como el plomo se despedaza y se incrusta dentro de la carne y todo el daño que hace, ¿no? He visto operaciones como intentan sacar todo el daño de lo que hace esto, porque son armas que están creadas precisamente para hacer daño, para mutilar, para reventar, para despedazar. Esto está pasando ahora y no está pasando tan lejos de nosotros. Yo voy en 3 horas de avión, estoy allá, ¿no? Y saliendo de casa en 5 horas puedo estar ahí en la misma frontera, ¿no? Sí. Esto está aquí al lado, no es tan lejos. Y los hijos de Ucrania y de Siria y de Afganistán están también entre nosotros. Y les hemos oído su relato, su llanto, su lamento. Nos hemos puesto en la piel de ellos y por eso podemos explicar lo que ellos están viviendo. Y por eso no podemos mirar para otro lado cuando la gente te dice, ¿y por qué vais? ¿No tenéis miedo? Yo creo que es más fuerte el compromiso que el miedo. Y es más fuerte la tristeza que cuando ves allá tanto sufrimiento que no hay lugar para el miedo que te paraliza. Al contrario, te das cuenta que tienes unas manos, que tienes una voz y que tienes la posibilidad de explicar al mundo lo que está pasando, fundamentalmente para que cuidemos la paz, para que seamos constructores de la paz. Yo miro con mucha preocupación la realidad política de nuestro país y también aquí mismo en Cataluña, el nivel de descalificación, de insulto y cómo vamos generando el odio y la descalificación y los enfrentamientos entre unos y otros, ¿no? Parece ser que en sede parlamentaria se le paga a la gente para insultar, para despedazar, para triturar y no para construir. Y me temo que si seguimos por ese camino vamos a llegar tarde. Los jóvenes no les interesa la política, se han refugiado en la pantalla. La gente está viviendo en el mundo virtual, está perdiendo la capacidad de empatía. Y de se pensar. Empieza a hablar ahora totalmente, nos manejan totalmente y bueno, pues creamos nuestra zona de confort. Pensábamos que después de la pandemia saldríamos más solidarios y yo creo que hemos salido más egoístas, ¿no? Cada uno cuida su parcela, su espacio y hemos aprendido a ponernos a nosotros mismos en el centro, ¿no? Y esto es una pobreza. Totalmente de acuerdo. Se nos va acabando el tiempo, pero a mí me gustaría que Sor Lucía Caran nos diera un pequeño consejo para ayudar, para ver dónde podemos ir a ayudar, dónde podemos, aunque sea pues llevar ropa, llevar comida, cualquier cosa. Yo creo que en este momento llevar ropa y llevar comida, eso lo podemos hacer en el kilómetro cero con la gente que está necesitada en nuestras proximidades. Hay una situación de pobreza real en el kilómetro cero. Para pasar las fronteras todo esto es mucho más complicado, es mucho más costoso. Para ayudar a la gente que está viviendo la guerra allá, es a través de las organizaciones que estamos allá trabajando, llevando la ayuda que entra por aquí, la llevamos por allá. Nosotros compramos las ambulancias y las pick-up, personalmente las conducimos y las llevamos, vamos a buscar los niños y los traemos, buscamos los recursos para poderlos ayudar. Yo creo que es saber, bueno, quiénes son los que están trabajando en el terreno, porque si no pasará que mucha gente ha recogido ropa, ha recogido alimentos y han caducado y no se han podido enviar, porque es muy difícil pasar las fronteras en este momento, ¿no? Por supuesto. Hay toda una infraestructura que es bastante complicada, ¿no? Entonces yo creo que el tema es preguntarnos cada uno con lo que soy, con lo que tengo, qué puedo hacer para que alguien esté un poco mejor, tanto en el kilómetro cero
como en los que están trabajando en la primera línea. En el caso nuestro, que estamos en Ucrania, pues yo recomiendo que sean capaces de comprar el libro, leerlo, invitados a reconstruir. Con lo que se saca del libro, estamos ayudando allá a Ucrania. Y ahí se ofrecen también formas también de poder colaborar, ¿no? Y si es con otras entidades, otras ONG que están trabajando con personas que están acogidas aquí también, hacerlo también, ¿no? Necesidades tenemos muchas, y cuando nosotros abrimos los ojos y nos preguntamos a nuestro alrededor qué podemos hacer, siempre hay oportunidades para ayudar, ¿no? Lo más fácil es criticar, ¿no? Sí. Y a veces hay gente que te dice, ¿por qué no te vas a Gaza? Porque a Gaza no se puede entrar, primero. Y segundo, porque cuando uno asume un compromiso, tiene que ser asumir el compromiso hasta el final. Hasta el final. Y uno queriendo estar en muchas cosas, terminas dispersándote y no estás en ninguna, ¿no? Pues yo ahora estoy centrada en el kilómetro cero, en los programas que tenemos aquí, de acogida, de bancos de alimento, de programas de infancia, y estoy focalizada en el tema de lo de Ucrania para intentar dar un poco de esperanza y crear puentes de bondad en medio de una situación de guerra y de violencia. Muy bien. Pues desde aquí agradecemos toda esta ayuda. Le agradecemos ser como es, porque nos gusta que sea una monja reivindicativa. Nos gusta muchísimo. Y le damos las gracias. No puedo decir mucho más. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, gracias por dar voz también a la situación de violencia y de la guerra. Y nada, el reto es construir puentes de bondad y intentar ser un poco artesanos de la paz, porque la paz depende de cada uno de nosotros también. Efectivamente. Vamos a recordar el libro, que el libro lo podemos encontrar en cualquier plataforma, en Amazon, sí. En el FNAC, en cualquier sitio se puede ir a comprar el libro. En librerías, exacto, sí. Invitados a reconstruir, de Sor Lucía Caram. Compramos este libro y ayudamos, pues con nuestro pequeño granito de arena, sumamos mucho. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Gracias. Bueno, pues ya os he comentado que hoy teníamos un programa muy reivindicativo y muy social, que supongo que y espero que haya tocado mucho la fibra a todas nuestras oyentes y oyentes, y que podamos ayudar en todo lo que podamos, porque vamos sumando siempre granito a granito. Hasta aquí ha llegado el Presente Sea Mujer y os espero para el próximo programa. Saludos y ser felices. Hasta